Tengan muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá en la clase de Zoom. Este día vamos a hablar acerca de los pasos para hacer un podcast. Discusión para podcast. Tenemos voces que nos distinguen una de otras y cada persona ha logrado tener aspectos muy distintos de cómo generar esas técnicas de locutar, ya sea porque tiene años de hablar frente a un micrófono o simple y sencillamente porque de años han trabajado en una estación de radio, en productoras, en diferentes medios de comunicación, en empresas de marketing, etcétera. Y a lo largo de su tiempo han generado esa práctica. Para hacer tu primer podcast, debes de vencer ese miedo, debes de romper el hielo, graba cualquier tema para comenzar a definirte cómo quieres que tus seguidores sigan tu podcast. Básicamente, cuando nosotros queremos generar un podcast, es cuando nosotros estamos grabando un programa, cuando estamos locutando algún audio en nuestro smartphone. Esa es la forma más básica y sencilla para hacer un podcast. Muchas personas lo están haciendo hoy en día, no son profesionales de los medios de comunicación, pero es algo habitual que se está empleando, ya sea para generar marketing, para generar un modo de vida, para vender sus marcas, o si no, simple y sencillamente porque es el hobby habitual de cualquier persona. Podría ser que de momento se te ocurre hacer un podcast de la creación de cuentos infantiles o la creación de podcast hablando de carros, de motos, etcétera. Y así es como se hace la creación de un podcast. Un podcast son temas, son episodios, son programas de radio grabados en vivo, audios que puedes grabarlos en tu teléfono, ya sea en un restaurante, en la habitación de tu casa, en fin, hay diferentes escenarios donde puedes comenzar a crear tu podcast. Hay bastantes personas de que lo están haciendo de una manera bastante creativa. Invitan a alguien, le dicen, vamos a tomar un café, van a algún centro comercial, algún restaurante y comienzan a hacer la tertulia. Recuerden de que eso es tan sencillo, solo se necesita de una grabadora o un smartphone. No hay necesidad de tener, digamos, una cabina de radio para poder generarlo. Si tienes el dinero o las facultades de cómo crearlo o cómo crear un home studio en tu casa, sería lo más ideal y lo más adecuado. Pero ahora con la ayuda de los smartphones, el micrófono que tiene el teléfono es muy bueno y puedes crear cualquier tipo de locución, ya sea hasta para locuciones que son para spot o para cuñas o para algún reportaje que se necesita en el momento. Por ejemplo, ahorita yo estoy creando la parte, estoy haciendo los spots de la oferta académica 2021 y la persona que me está grabando los audios los está haciendo todos en su iPhone. Tengo entendido que los iPhone tienen muy buena gama de audio, se escuchan muy bien, como que si estuvieran en un estudio. Ahora no es tanto como antes de que uno tenía que pagar o rentar, digamos, un estudio de una cabina de audio. Ahora los teléfonos salen muy inteligentes y con el recurso se puede generar un buen audio. Y claro, tenemos que considerar de que si estamos en una habitación, tienen que haber bastantes elementos para que no se escuche ese eco. Igual, si ustedes sienten de que están grabando una locución, tienen que pedirle de favor a sus familiares para que guarden silencio, para que no se mezclen los sonidos. O si están los problemas que pasa el pan o que pasa alguien gritando o vendiendo alguna cosa de momento. Ustedes saben de que ahora con la pandemia cualquiera anda vendiendo en las calles y se escuchan todas esas interferencias. Entonces lo más recomendable es que busquen
una zona en sus casas para que puedan generar su espacio y puedan hacer sus grabaciones. Ahora vamos a hablar acerca de la audiencia. Se dice que la voz comunica y es ahí donde debemos de prepararnos a hablar de temas que le interesen a la audiencia. Lo bueno de hacer podcast es que la audiencia puede pausar tu audio, volverlo a escuchar en cualquier momento, ya sea en la ducha, mientras están a punto de ir a dormir, en el trabajo, mientras te conduces a cualquier destino, ya sea para tu casa o para el trabajo. Acá dejo yo unos puntos muy importantes que los deben de considerar. Cómo crear un podcast. Primero, elige un tema para tu podcast. 2, define los participantes del podcast. 3, planifica el contenido que se abordará. 4, prepárate vocalmente. 5, ordena el equipo para grabar. 6, edita tu podcast. 7, publica tu podcast. 8, divulga tu podcast. ¿Estamos bien de momento, niños? ¿Hay alguna pregunta? No. Vamos a las 5. Pasos sencillos para comenzar desde cero. No sé si ustedes descargaron Anchor, la tarea que les dejé. Sí, muy bien. Me llega que lo hayan hecho. Lo primero que tenés que hacer para poder iniciar desde cero, como quien dice, nosotros debemos de hacer es descargar Anchor, que es, digamos, una app gratuita que te ayuda a que vos puedas generar contenidos, lo subís. Y lo bueno de eso es que es una app que ya descargada, grabas tu podcast e inmediatamente Anchor se encarga de distribuirlo por medio de Spotify, iTunes, Google Podcasts, etcétera. Hay bastantes plataformas donde se pueden escuchar esos podcasts. Lo bueno de esta app también, déjenme decirles que tiene fondos para diseñar tu plantilla de entrada. Puedes elegir el tipo de letra, donde colocas el tema de tu podcast. Otra de las buenas opciones de Anchor es que puedes grabar desde ahí o simplemente puedes grabarlo desde tu celular y subirlo ya sea desde tu smartphone o tu ordenador. Cuando tienes invitados, les recomiendo que hagan viñetas. Esto es para que la audiencia esté recordando el tema a tratar. Por ejemplo, si ustedes tienen un invitado que está hablando de los derechos humanos, no sé, a lo mejor a los 10 minutos de estar hablando, solo hagan una viñeta recordando de qué se trata el tema. Y eso va a generar para que también eh, el que esté de, el que esté en ese momento haciendo la entrevista, también recuerde cada punto a tratar. Viene otra pregunta muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿De qué se va a tratar tu podcast? Cuando quieres ver podcast, te das cuenta que podcast hay bastantes tipos de temáticas. Hay de educación, hay de autoayuda, hay de cuentos, libros, terror, de ciencia ficción, de marketing, de salud. Hay diferentes tipos de temas. Ahí nosotros, si vamos a crear un podcast, tenemos que definir realmente cuál es la audiencia que queremos llegar. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener bien definido lo que vamos a decir. Debemos de sentarnos y debemos de pensar cuáles son los puntos a seguir para generar esa audiencia que nosotros queremos en nuestro programa. Por ejemplo, si ya sea un podcast para niños, nosotros tenemos que llegar a los niños, tenemos que saber leer, tenemos que saber entonar, tenemos que tener esa adicción, esa suficiencia, suficiente creatividad para poder llegarles a ellos. Podría ser de que de momento yo esté contando Blancanieves y los 7 enanitos y de repente se viene una ráfaga de efectos de sonido. Entonces, esa digamos que es una de las formas
de cómo cautivar a tu audiencia. Otra podría ser de que, así como cuando uno se mete en el personaje, los tonos, eso es también bastante importante. Tal vez el podcast no está musicalizado, pero si nosotros tenemos un buen tono de nuestra voz, nosotros vamos a poder vender nuestro podcast, vamos a poder eh, generar ese público, ese público infantil de que siempre nos están escuchando. Recuerden que el sistema vocal es muy importante. Si nosotros sabemos pronunciar bien las vocales, las palabras, nos vamos a ir como que si estuviéramos hablando un tema normal. Tenemos que saber pronunciar bien las palabras y no atropellarlas. Ese es uno de los puntos muy importantes que debes de considerar. Cada vez que nosotros vayamos a decir alguna palabra, si nos equivocamos, podemos emplear esa forma de cómo editarlo. Esa es una de las formas que también cuando nosotros hacemos podcast, si nosotros vamos a hablar de un tema en específico, no hay problema de cómo digamos, equivocarnos, porque una vez nosotros editamos un material, ¿quién se va a dar cuenta que nos hemos equivocado? Por ejemplo, imagínate en una entrevista, estás entrevistando a alguien importante y quizás a lo mejor no hiciste o no formulaste bien la pregunta. Entonces en edición básicamente, o sea, solo lo volvés a grabar y lo montás y ¿quién se dio cuenta de eso? Entonces, por eso que es necesario siempre editar los podcasts. Hay locuciones que no requieren de edición. Simplemente, como no se equivocaron, se puede subir tal cual como se ha dicho en la grabación. Episodios y tiempo. Yo les recomiendo que como mínimo 10 episodios y el tiempo es muy importante, puede ser entre 6, 10 minutos lo mínimo, máximo, siento que lo ideal para poder hacer un podcast son 20 a 30 minutos. Hay podcasts que duran una hora, eso dependerá del tipo de público al que quieras dirigirte. ¿De qué voy a hablar? Yo les recomiendo de que si van a hablar de algo en específico, deben de hacer un guión, deben de sentarse y procurar la manera de ver cuáles son las temáticas o puntos que van a abordar en su locución o en su programa en vivo. Lo que sí les puedo recomendar es que antes de grabar hagan ejercicios para que ustedes no se corten en sus palabras, que generen todos esos movimientos que yo les estuve explicando, de decir, como por ejemplo las vocales A, E, I, O, U, todos esos movimientos. Por ejemplo, mover la lengua de esta forma. Esto ayuda para que puedas tener un calentamiento o simplemente el ejercicio que estuvimos explicando la vez pasada de la pajilla. Esos son parte de los ejercicios que se pueden hacer antes de grabar para que no te puedas equivocar cuando estés grabando tus locuciones. Yo les recomiendo de que si ustedes van a hacer podcast, pueden, si nunca lo han hecho, o, o quieren comenzar a hacerlos, estén grabando su voz y se escuchen ustedes mismos para ver qué formas le pueden dar o qué estilo le pueden dar a su voz. También quiero decirles que en la intro tienen que decir en pocas palabras quién sos, de qué se trata el podcast y qué días van a estar ustedes, si van a ser todos los viernes o los domingos o de lunes a viernes. Luego de la intro, arrancas hablando. Una vez comiences a hablar, no pares. No pienses que es para tu jefe o para tu maestra. Simplemente tienen que hacerlo. Tienen que vencer sus miedos y verán los buenos resultados que ustedes obtendrán. Entre más grave, mejor van a ser sus locuciones.
¿Cómo edito mi podcast? Puedes editarlo en Audition o en Anchor. Puedes ponerle música de fondo, efectos de sonido. El contenido es opcional. Pueden dejarlo así flat, o sea, no hay necesidad de estarlo musicalizando. Todo eso dependerá de la creatividad que ustedes tengan. Hay bastantes podcasts que yo he visto de que no le ponen fondo. Por ejemplo, si yo no estuviera diciendo, acá les he puesto, eso ya no me sirve porque ya estoy diciendo que tengo una presentación. Pero si yo en esa clase no menciono nada de que estoy generando contenido a través de una diapositiva, yo fácil y sencillamente podría subir esta clase como un podcast. ¿Estamos bien hasta el momento, niños y niñas? Acá les pongo algo fundamental, muy importante, que todo comunicador debe tener y tomar en cuenta. Debemos de escribir, debemos de siempre anotar todo lo que nosotros digamos. ¿Por qué? Porque eso es bien importante, porque eso nos va a dar, generar más ideas, más criterio y vamos a poder entablar mucho mejor nuestra conversación. Acá yo les puse en la diapositiva que para hacer tu programa de podcast, te recomiendo que escribas en tu cuaderno, en primer lugar, el tema que vas a hablar. Esa será tu guía o ruta de lo que vas a hacer a la hora de hacer tu programa. Esto lo lograrás armándolo, al menos anotándolo los primeros 5 puntos. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar del tema de COVID, o sea, eso es solo un ejemplo que yo les he puesto. El primer punto a abordar puede ser qué es el coronavirus, cuáles son las causas principales de los contagios, qué puedes hacer para evitarlo, si te contagias, cuáles son las medidas a tomar. Y 5, evita las aglomeraciones y vive una vida feliz sin coronavirus. Esos son uno de los puntos que yo he puesto acá en la clase. No vas a estarlos pronunciando, o sea, si vos vas a hablar del tema, o sea, vas a entrar eh, como tipo platicando. Buenas tardes, nos encontramos aquí desde tu programa, To Time. Ahora hablaremos acerca del tema del coronavirus. Cuéntenme ¿quiénes saben acerca del tema del coronavirus? Creo que es un tema, sin duda, todos lo sabemos. El coronavirus se inició, bla, bla, y así. O sea, tienen que ustedes interactuar de una manera que no se escuche leído, tienen que ser bastante fluido. Y en cuanto a las lecturas, porque hay bastantes podcasts que son de libros, o sea, no necesariamente tenés que entablar así como tipo una voz, como que si estuvieras en una cabina de radio. No, solo tenés que leer, pero saber entonar bien las palabras y meterte en el personaje si lo requiere. ¿Preguntas? ¿Qué debes de hacer o usar al momento de grabar tu podcast? En primer lugar, lo que tienen que hacer es colocar el teléfono en un lugar adecuado. Si nosotros tenemos, no sé, unos libros, ponerlo el teléfono de una forma de que no estemos tan agachados. También podríamos ponerlo sobre algún armario o podríamos usar, digamos, unos vasos. Otra de las formas que podríamos hacer como para improvisar y que nosotros no tengamos el teléfono de esta manera y que no se escuche, porque acuérdense, cuando nosotros estábamos en el colegio, que yo les decía de que no se alejaran ni se acercaran, porque si no, iban a tener, se iba a escuchar el audio, o sea, entre golpeado y si no, se iba a ir como la voz. Entonces, tienen que mantener por lo menos una cuarta de ustedes para que se escuchen en el mismo tono. Eso es en la forma de cómo hacerlo en casa, ¿verdad? Otra de los puntos muy importantes que ustedes deben de abordar es ponerlo en modo avión. Casi siempre cuando estamos grabando cae un mensaje, cae una notificación
O de pronto te habla tu mamá, tu papá, que necesita que le apegues el fuego de la cocina porque a lo mejor dejó los frijoles, etcétera. Entonces, por eso que es necesario ponerlo en modo avión. 3, usar audífonos. Es muy importante eso, porque si nosotros estamos grabando, simplemente nos vamos a estar escuchando lo que estamos diciendo, no van a haber mucha interferencia y creo que la forma más correcta de poder hacerlo. 4, tener escrito lo que quieres decir, hacerte tu guión o simplemente en tu cuaderno poner las anotaciones de lo que vas a hablar o en tu computadora. Solo poner los temas, lo haces en Word o donde quieras y poner las ideas principales. Y si tienes problemas de oratoria, no te preocupes. Como lo he venido diciendo en toda la presentación, con la práctica vas a poder mejorar tu dicción y tu modo corporal de cómo gesticular bien las palabras. Eso les va a ayudar para que ustedes no se equivoquen. Cada vez que vayan grabando, van a ir generando toda esa práctica. Práctica que en algún momento se les va a olvidar que en las primeras quizás se equivocaron, ya en quizás de tanto grabar, ya ni van a recordar por todo lo que pasaron. Y si no, pregúntenle a los grandes locutores cómo iniciaron sus carreras profesionales. ¿Alguna pregunta, niños? No, Miss. Todo No, claro, Miss. como el agua. Sí, Miss. Sí. Y acá les dejo un ejercicio de réplica. Voy a poner para que ustedes puedan generarlo o puedan hacer esta práctica en sus casas. Ejercicio de réplica. Este es el texto en el que vamos a llevar a cabo. Abroche sus cinturones de sofá. Este fin de semana Fox 54 le llevará de recorrido. El sábado a las 8 de la noche suba a un Harley o muévase del medio de la calle cuando Mel Gibson salga a la carretera en Mad Max. Una banda de motociclistas aterroriza a peatones inocentes. Mad Max va tan rápido en su moto que hace a los otros motociclistas salir del camino. Luego, a las 10, Charles Bronson regresa, tomando medidas enérgicas contra la cocaína en Death Wish 4, The Crackdown. El señor vigilante persigue a traficantes de drogas. La cosa es que él lo hace a su modo. Bronson toma en forma personal la guerra contra las drogas. Todo aquí, en el canal Fox 54. Y ahora vamos con la parte de darle emociones solo escuchando. Ahí le va a dar play. Abroche sus cinturones de sofá. Este fin de semana, Fox 54 le llevará de recorrido. El sábado, a las 8 de la noche, suba a un Harley o muévase del medio de la calle cuando Mel Gibson salga a la carretera en Mad Max. Una banda de motociclistas aterroriza a peatones inocentes. Mad Max va tan rápido en su moto que hace a los otros motociclistas salir del camino. Luego, a las 10, Charles Bronson regresa, tomando medidas enérgicas contra la cocaína en Death Wish 4, The Crackdown. El señor vigilante persigue a traficantes de drogas. La cosa es que él lo hace a su modo. Bronson toma en forma personal la guerra contra las drogas. Todo aquí, en el canal Fox 54. Muy bueno, ¿verdad? Bueno, les dejo ese ejercicio. El que quiera hacerlo me lo puede mandar y le puede dar un punto para su examen. No es obligatorio que lo hagan, ¿ok? Y esta ha sido la clase. Y recordatorio, tarea del principito. Ya solo tengo un minuto